Ps, Bueno, y ya son más de las 3. Bueno, y no entraron a habilitarme. Bueno, voy a grabar yo. No sé qué tal me saldrá la grabación. Yo prefería grabar. Profe, disculpe una consulta. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, Por ahí yo ya ejemplo, ahí en inicio el la inciso grabación. C, Sí, ya hablamos, hablamos enseguida. Esperen, esperen que ya hacemos al frente. Bueno, ya estoy grabando, yo, sí. No por el medio del Zoom porque no entraron a habilitarme la grabación. Bueno, voy a compartir pantalla y entonces ahí ya hablamos. Bueno, ahí ya estoy compartiendo pantalla. ¿Mm? Eh, a ver, allí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, lo que no sé acá, ¿dónde está mi guía de seminario? No me sale. Bueno, la abriré, que ya la tenía abierta, además. Lo que pasa es que acá se ve diferente porque no estoy grabando con Zoom. Mm, eso no lo veo igual. Bueno, ustedes están viendo todo lo que me va saliendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ya van a ver la guía. Em, ahí está. Bueno, el problema 2. Con el primer punto no han tenido problema. Energía cinética máxima de los fotoelectrones. Con frecuencia umbral tampoco. Es la parte C nada más. ¿Sí? Bueno, lo que no lo hicieron, háganlo, ¿eh? Porque eso es problema de parcial. Em, el cómo hacerlo está explicado en el video. Eso hicimos la clase pasada. Está grabado cómo se hace. No está hecho, pero está explicado paso a paso cómo se hace A, B y C en el video. Bueno, por eso la duda le está surgiendo básicamente en el C, ¿sí? Porque los otros dos son de aplicación de fórmula nada más. Bueno, en el C, ustedes acá les sale, ¿no? El point to fig, ¿no? Ven lo que voy a escribir, sí, profe. ¿sí? Bueno, acá ustedes podían determinar la frecuencia umbral, nu sub 0. Pero acá ustedes tienen un lambda, que es igual a 800 nanómetros. Para poder decir si acá hay efecto fotoeléctrico o no con esta longitud de onda, yo tengo que conocer el lambda umbral, o si no, tengo que hacer un camino más largo. Con este lambda tendría que determinar una frecuencia Disculpe, profe, una pregunta. de ¿Esos 800 nanómetros serían eh, longitud de onda no incidente. incidentes? Ah, eso es, eso le Ujú, quiero. claro. Acá, al principio me decían que el haz de luz tenía una longitud de onda incidente de 400 nanómetros, pero esa no es una longitud de onda umbral, ¿eh? Incide sobre una lámina de cerio y me dan la función de trabajo que es de 1,8 electrón volt. Y con esos datos yo tengo que calcular la energía cinética máxima de los fotoelectrones. ¿Mm?
Bueno, eso es lo que a ustedes les dio 2,09 por 10 a la menos 19 joule. Eh, en la parte B me piden calcular la frecuencia umbral y eso es muy fácil porque yo ya tengo la función de trabajo. La función de trabajo tiene incluida la frecuencia umbral, entonces la puedo sacar rápidamente. En el caso de la energía cinética, era un poquito más largo el cálculo porque yo con este lambda tenía que sacar la frecuencia incidente y con eso la energía incidente. Como tenía la función de trabajo y la energía incidente, podía calcular la energía cinética. Eso era A. Y en la parte B, al tener la función de trabajo, que vale 1,8, esto es ese phi, la función de trabajo. La función de trabajo es igual también al H, pero por la frecuencia incidente. H, la constante de Planck, y la función de trabajo la tenemos, entonces era cuestión de despejar la frecuencia umbral nada más para sacarla. Y esa frecuencia umbral es la que daba 4,34 por 10 a la 14 Hz. Eso es B. Era simplemente aplicando esa fórmula. ¿Mm? En cambio, en el A, con esto tenían que sacar, con la longitud de onda, esto es lambda, tenían que sacar frecuencia incidente. Esto es la incidente. Entonces, podía sacar, conociendo ya la frecuencia, la energía incidente, que es igual a H por ese nu. Y Y en esto el es la chat función de preguntaron si trabajo. está grabando, profe. ¿Cómo? En el chat preguntaron si está grabando la clase. Sí, estoy grabando, pero estoy grabando de otra manera, no a través de Zoom, porque no me habilitaron, no me dieron el control del Zoom. Entonces estoy grabando por mi cuenta. Por eso no le sale, estoy usando otro medio de grabación. Bueno, em, les decía que al tener la energía incidente y como la función de trabajo es dato, tengo el valor 1,8 electron volt. El A era fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque la energía incidente, que sería esta, es sub I, es igual a la energía cinética más la función de trabajo. La función de trabajo la tengo, 1,8. La energía cinética es mi incógnita y la energía incidente la sacaba así, con lambda la frecuencia y con la frecuencia la energía incidente, porque H es la constante de Planck que es dato. Entonces A lo puedo sacar sin problema. La parte B, la frecuencia umbral, es el nu sub 0, se saca a partir de la función de trabajo, que conocemos el valor 1,8 electron volt, que eso es igual a H por nu sub 0. Nu sub 0 es lo que me están pidiendo acá. H ya lo conocemos, es la constante de Planck. Y phi es la función de trabajo que también lo tenemos. Nada más que la única, lo que tal vez estén haciendo mal a los que no les dé el valor es porque acá hay que trabajar en el MKS. Entonces, estos nanómetros hay que pasarlos a metros y estos electron volt hay que pasarlos a joule, ¿m? Que yo les di las equivalencias en el video. Entonces hay que hacer esos cambios de unidades para calcular lo que pide A y B. Y eso era A y B. Y C no implicaba hacer otro cálculo más que un razonamiento, o bien a hacer varios cálculos. Entonces, en C dice, razone cómo cambiarían los resultados anteriores si la radiación ahora es de 800 nanómetros. O sea, me está diciendo que voy a hacer incidir una radiación de esa frecuencia. Esto es mi lambda incidente. Es mi lambda incidente. Yo, para poder decir si va a haber efecto fotoeléctrico o no, yo tengo que saber cómo es el lambda umbral. O bien con esto calcular, hacer todo el cálculo que hicimos allí para calcular, este, digamos, para poder comparar frecuencia. Pero una forma para que lo hagan diferente, eh, con esta frecuencia umbral, yo puedo sacar el lambda umbral.
Y entonces comparo este lambda incidente con la frecuencia, con el lambda umbral, para poder responder C. Comparo esas dos. Yo sé que si yo tenía que comparar frecuencias, la frecuencia umbral es la frecuencia mínima para que haya este efecto fotoeléctrico. Entonces quiere decir que si yo tengo una frecuencia menor que la frecuencia umbral, no va a haber efecto fotoeléctrico. Pero para una frecuencia mayor que esta frecuencia umbral, sí hay efecto fotoeléctrico, porque la frecuencia umbral es la mínima frecuencia, es la mínima para que haya efecto fotoeléctrico. En cambio, si yo trabajo en lugar de frecuencia umbral, lambda umbral, es diferente. El lambda umbral es el lambda máximo para que haya efecto fotoeléctrico. Entonces yo sé que va a haber efecto fotoeléctrico si yo tengo un lambda menor que el lambda umbral, porque el lambda umbral es el máximo. Si yo tengo un lambda mayor, ya no hay efecto fotoeléctrico. ¿Mm? Entonces, en este problema, ustedes sacan la frecuencia umbral con la frecuencia umbral, el lambda umbral, y comparan con este valor. Y lo que van a ver que este lambda cero le da menor que 800 nanómetros. Eso quiere decir entonces Que no que hay efecto fi- no hay efecto fotoeléctrico. Sí, la radiación incidente tiene esta longitud de onda de 800 nanómetros. Ya no hay, ¿por qué? Porque ese lambda es mayor que el lambda cero. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se saca? ¿Qué relación hay entre nu y lambda? ¿Cómo hago para calcular lambda a partir de nu? ¿Cuál es la fórmula? Nu es igual a la velocidad de la luz sobre lambda. Esa es la fórmula. Y C, ¿cuánto vale? Acá lo tienen. La velocidad de la luz, 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo. Es una constante. ¿Se entendió? Eso es lo que tenían que hacer. Bueno, en el punto 3, indique si cada uno de los siguientes enunciados es falso o verdadero. Justifique en cada caso su respuesta. Eh, bueno, a ver si han entendido. Esto corresponde a la teoría que hemos visto en la clase pasada. A, ustedes dicen si es verdadero o falso. La velocidad de la luz se incrementa proporcionalmente a su frecuencia. ¿Verdadero o falso? Esta es la fórmula que nosotros hemos visto. Uy, ¿qué pasó? Se fue la... Cerré, parece. Voy a tener que abrir de nuevo. O quedó abierto. Tengo que abrir de nuevo. Se cerró. Bueno, les decía, les decía, ¿qué relación hay entre la velocidad de la luz y la frecuencia? Frecuencia igual a C sobre lambda. Ahora, ¿verdadero o falso A? La velocidad de la luz incrementa proporcionalmente a su frecuencia. Falso. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Bueno, escuchen, Verdadero. a Verdadero, ver los ¿por que qué? dicen verdadero, ¿por qué? Y falso, ¿por qué? Que es directamente proporcional. Porque la velocidad de la luz es constante y lo único que cambia es la frecuencia y lambda.
Bien, eso es es falso. Porque la velocidad de la luz es constante. Tengan en cuenta que cuando, no importa el valor de la frecuencia o del lambda que yo les dé, ustedes siempre ponen acá como velocidad de la luz 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo. ¿O le cambiamos acaso a la velocidad de la luz cuando cambiamos el valor de lambda o de nu en los cálculos? No, no lo cambiamos, por eso lo tienen de dato acá. C vale tanto, H vale tanto, ¿sí? Entonces el primero es falso, porque no importa el valor si yo les doy un valor de frecuencia y quiero calcular el lambda, cualquiera sea el valor de frecuencia que le dé para calcular el lambda, ustedes siempre van a poner acá que C vale 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la luz. ¿Mm? Entonces el primero, falso. El segundo, ojo, porque estamos hablando de la velocidad de la luz, ¿sí? El segundo, los fotones de luz de 400 nanómetros de longitud de onda son de igual energía que los fotones de luz de 500 nanómetros de longitud de onda. ¿Falso? falso. Sí, falso, profesor. No tienen la misma energía. ¿Quién tiene mayor energía? Los ¿La fotones de luz frecuencia? No. ¿Quién tiene mayor energía? ¿Los fotones de luz de 400 nanómetros o los fotones de luz de 500 nanómetros? 500. El 500 tiene una frecuencia mayor. No, energía estamos comparando. Ah, El de energía, bien. Acá dicen energía. No son iguales, o sea, esa es Falso. falsa. ¿Cómo son? Eso le estoy preguntando. ¿Quién tiene mayor energía? ¿Los fotones de 400 nanómetros o los de 500? los de 400 nanómetros. Tienen Más Más, energía. más bien. energía. ¿De dónde sabemos eso? En la A tabla menor que- longitud, En la mayor tabla. energía, profe. Lo sabemos por la fórmula de Planck. Energía igual a H por nu, y como energía es igual también a H, nu es igual a C sobre lambda, ¿cómo son energía y lambda? ¿Directa o inversamente proporcionales? Inversa. Inversamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, cuando uno aumenta, el otro baja. ¿Sí? En cambio, la frecuencia y la energía, ¿cómo son? Proporcional. Frecuencia y energía Direct- son directamente proporcionales. Entonces quiere decir que un fotón que tenga mayor frecuencia va a tener también mayor energía, porque varían en forma directa. En cambio acá, como lambda está en el denominador y energía en el numerador, son inversamente proporcionales. Entonces, si yo tengo un fotón con mayor longitud de onda, va a tener menor energía. ¿Está? Viene de esa relación, de la ecuación de Planck. ¿Se entiende? Por eso es falso. Vamos al C. La energía de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda. Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ese es Verdadero. verdadero. ¿Ve? Ya lo acabamos de decir. El D, la longitud de onda de un fotón es proporcional a su frecuencia. Falso. ¿Cómo verdadero. son? Acá lo Verdadero. tienen. E inversamente proporcional. Acá habla de longitud de onda y de frecuencia. Y ellos están apareciendo acá. ¿Cómo son? Inversamente proporcional. Inversamente. Entonces, ¿cómo es esto? Falso. Falso. ¿Sí? Bueno, todas esas relaciones conviene que las tengan bien claras porque en base a eso ustedes pueden razonar, ya van a ver más adelante los ejercicios que vamos a hacer, cómo es la energía de la radiación, cómo es la longitud de onda, cómo es la frecuencia, si una aumenta o disminuye. En función de estas ecuaciones, la de Planck y la que me vincula la frecuencia y la longitud de onda. Ustedes pueden ver si son directas o inversamente proporcionales. Bueno, el punto 4.
¿Ese lo hicieron o no lo hizo nadie? Sí, profe, pero no estoy seguro que esté bien. Solo Bueno, calculé la energía máxima del punto A y la longitud de onda umbral. La energía máxima me dio 3,22 por 10 a la menos 19 joules y la longitud de onda umbral para el aluminio me dio 296 nanómetros. a ver, repetime de nuevo el valor. La energía cinética Eh, primero, ¿no? Sí, sí, 3,22 por 10 a la menos 19 joules. 3,19 3,22 22 por 10. por 10 a la a menos la menos 19 joules. 19. Sí, Está Sí, bien eso, está bien. y después la longitud de onda umbral del aluminio, para el aluminio me dio 296 nanómetros. La longitud de onda, Umbral para el 200, aluminio. ajá, ajá. 95, casi 96. Por eso directamente lo redondeé a 96. ¿Cuánto te dio la frecuencia? Eh, la frecuencia. A ver, ¿O sacaste no directamente la recuerdo. longitud? Lo saqué directamente. Mm, Profe, ¿puede ser 2,97 por 10 a la menos 7 metros? sí, eso me da. Quizá ahí tenés algún error de cálculo, por eso te preguntaba cuánto te daba la frecuencia. A mí me da de 2,94 por 10 a la menos 7 Sí, ese es el valor que da. Mm, sí, Eh, en metros, la longitud metros. de onda. claro. Sí, entonces sí profe, es 2,95. Pero yo el resultado se lo dije en nanómetros. Por Ah, eso dije que no. 296. mm, 295 nanómetros da la longitud de bueno, onda umbral. claro que me están dando en distintas unidades, sí, sí. Claro, no, Puede ser que sí, algunos estén dando en metros u otros estén dando en no nanómetros, por tengo eso es duda. que algunos dan connotación científica. Mm, Sí, 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 sí. sí, Ahora que dé sí, 94, 95, 96, eso no importa, o sea, eso ya es hilar más fino, sí, pero están en el orden. Está bien, ¿m? Está bien. Bueno, allí ¿cómo resolvíamos allí? Entonces veamos para los que no han hecho. En el punto 4 dice, el trabajo de extracción del aluminio es 4,2 electronvolts, o sea, ahí me están dando ¿qué cosa? Me están dando el phi, ¿sí? El trabajo de extracción, eso es el phi, que había que pasarlo a joule, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes tienen esto pasado a joule, recién pueden trabajar. Dice, sobre una superficie de aluminio, en este caso el metal sobre el que estamos tratando de producir el efecto fotoeléctrico es aluminio. Incide una radiación electromagnética de longitud de onda de 200 por 10 a la menos 9 metros. Ahí ya la tenemos en metros a la longitud de onda. Con eso, ¿qué tenemos que hacer para calcular la energía incidente? Ya tenemos phi. Nosotros sabemos que la fórmula que tenemos que usar es energía incidente igual a phi más, ¿qué cosa? La energía Cinética. cinética, ¿sí? Esto me están pidiendo que calcule en A. Phi ya lo tenemos, acá está. Nada más que hay que hacer, pasarlo a Joule. Sí, hay que pasarlo a Joule nada más para usarlo acá. Entonces esto ya está. Tengo que despejar esto y tengo que calcular la energía incidente. ¿La energía incidente a qué es igual? Eso es fácil. a la constante Constante de Planck. Por la frecuencia frecuencia. incidente. Pero no tengo la frecuencia incidente, pero sí tengo el lambda incidente, que es este, lambda incidente. ¿Cómo calculo la frecuencia incidente? La La velocidad de frecuencia, la luz sobre la longitud de onda. claro, sobre la longitud de onda incidente.
Como ya la tengo en metros, era reemplazar nada más, porque esto C ya sabemos cuánto vale. 3 por 10 a las 8, perdón, metros sobre segundo. Entonces sacamos el nu sub i, reemplazamos acá y ya tengo energía incidente. Entonces ya tengo energía incidente, ya tengo phi, pasando estos electron volt a joule. ¿Cuál era la equivalencia entre electron volt y joule? Un electron volt igual a, me tenía que acordar, la carga del electrón. 1,6 Por 10 a la por menos 10, 19 joule. La carga de electrones en coulombio, pero acá estamos usándolo como de ayuda a memoria nada más para saber la equivalencia entre electron volt y joule. Esa es la equivalencia que uso para hacer esto, pasar esta energía a joule. Y bueno, era simplemente hacer ese procedimiento para calcular la energía cinética, que era el primer dato que me habían dado, el valor que sacaron, que era 3,23 por 10 a la menos 19 joule, da eso, ¿verdad? Así les dio. Bueno, eso es lo primero. Pero este problema no me pide solamente eso, sino que me pide el potencial de frenado. Bueno, ustedes vieron eh, que puedo borrar esto, ¿no? Voy a mostrar el power, donde teníamos efecto fotoeléctrico. Acá. Bueno, el efecto fotoeléctrico entonces consistía en que hacía incidir una radiación que tenía que tener una frecuencia umbral que corresponda al metal sobre el cual hacemos incidir la radiación para que yo le pueda arrancar electrones al metal. Tenía que tener una determinada frecuencia, como mínimo esa frecuencia umbral para que se arranquen esos electrones. Y se producía un movimiento de electrones que generaba una corriente, porque esos electrones no solamente eran arrancados, sino que adquirían energía cinética. Por eso es que la energía incidente para que haya efecto fotoeléctrico es igual a la suma de la energía necesaria para arrancar el electrón y la energía necesaria para que adquieran energía cinética. Ese potencial de frenado se refiere justamente, como el mismo nombre lo dice, para que se suspenda este efecto fotoeléctrico, para que dejen de circular estos electrones. O sea, que deje de haber esa circulación de electrones o corriente. Entonces se le aplica un potencial, por ven acá hay como un camino de circulación de corriente, se aplica una diferencia de potencial que frena ese desprendimiento de electrones. Es como que estaría eliminando el efecto fotoeléctrico a través de la aplicación de un potencial. Como lo que produce la aplicación de ese potencial es que deje de producirse el efecto fotoeléctrico, entonces recibe el nombre de potencial de frenado. ¿A qué es igual ese potencial de frenado? Ese potencial de frenado es igual, acá lo voy a llamar energía cinética máxima, a lo que calculamos, está directamente relacionado a la energía cinética máxima, es igual a ese potencial de frenado, que lo vamos a llamar así, delta dB, porque es una diferencia F por frenado, por la carga del electrón. Entonces, yo ya tengo la energía cinética máxima calculada. La carga del electrón ya la conocemos nosotros. Entonces, simplemente es reemplazar, despejamos primero la diferencia de potencial, corresponde al potencial que necesito aplicar para poder frenar esos electrones y que no se produzca ya el efecto fotoeléctrico. Es igual entonces ¿a qué? A la energía cinética máxima que ustedes ya la tienen calculada sobre la carga del electrón. Bueno, esa energía cinética máxima les había dado 3,23 por 10 a la menos 19 joule. 3,23 por 10 a la menos 19 joule. Y la carga del electrón, ¿cuánto vale? Ya lo sabemos. 1,6 por 10 a la menos 19. Bien. 1,6 por 10 a la menos 19.
Bueno, así hacemos el cálculo. ¿Cuánto les da entonces el potencial de frenado? 2,02 volts. 2,02 volts, ¿sí? 2,02 volts. Bueno, eso es el potencial de frenado. En la parte, ¿qué más tenían ustedes? Algo más para calcular allí. 4. La longitud de onda umbral para el aluminio. ¿Cómo harían? Longitud de onda umbral para el aluminio. Si tengo me están pidiendo la longitud de onda umbral, esto implica que voy a poder sacar yo de acuerdo a lo que tengo acá. Primero, podría sacar la frecuencia umbral, aunque depende cómo lo use, porque ¿de dónde va a salir esto? Esto, ¿en qué parte de mi ecuación del efecto fotoeléctrico aparece? Yo tengo así, energía incidente igual a mi función de trabajo más la energía cinética. ¿Dónde está la frecuencia umbral? ¿En qué término? ¿En energía incidente? No, En la Energía, extracción. siempre En la la función de frecuencia umbral trabajo, está acá. profe. Ahí está, claro. Acá en la energía incidente está la frecuencia incidente. Acá puede estar la frecuencia incidente o el lambda incidente. ¿Por qué? Todo es incidente. Porque a la energía, recuerden que yo la puedo poner en función de la frecuencia o de la longitud de onda, de cualquiera de las dos. Y bueno, también a la función trabajo la puedo poner en función de la frecuencia umbral o del lambda umbral. ¿Sí? Entonces, por eso le preguntaba a su compañero si lo había calculado la frecuencia incidente o directamente lambda, perdón, la frecuencia umbral o directamente había calculado la longitud de onda umbral, porque podía hacerlo como él quería. Bueno, entonces, como yo acá, ya al tener la función de trabajo, tengo esta. O sea que no necesito trabajar con ninguna de estas dos. Yo puedo calcular mi frecuencia umbral, porque ya tengo el valor. Porque aquí es igual a función de trabajo. La función de trabajo no es otra cosa que una energía, que es igual a ese H por nu, nada más que no es cualquier nu el que va acá, va a la umbral. Entonces, como H ya la conocemos, la constante de Planck, que acá está el valor, y la función trabajo es dato, está en electron volt, pero lo voy a tener que pasar a joule, y reemplazo acá y despejo frecuencia umbral. Y a mí no me están pidiendo frecuencia umbral, sino longitud de onda umbral. Entonces lo podrían hacer estos, calcular la frecuencia umbral y después como frecuencia umbral es igual a C sobre lambda umbral, despejaba lambda umbral. O bien directamente acá ponía que esto es igual a C sobre lambda umbral. C ya sabemos que es la velocidad de la luz, que está acá, y entonces despejo directamente el lambda umbral y respondo. Bueno, y esa es la longitud de onda umbral, que algunos las han sacado en metros y otros en nanómetros. ¿M? Pero en realidad de la fórmula esta la sacan en metros, no en nanómetros. Lo que la han informado en nanómetros deben haberla pasado de metros a nanómetros. Que si ustedes ponen joule acá, H, si ustedes se fijan, está también en el MKS, C está en metros por segundo, entonces acá en realidad de esta fórmula sale en metros. ¿Sí? Lo que la están informando en nanómetros, la pasaron a nanómetros. Sí, 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 sí es el pasaje, profesor. Ujú. Bueno, eso era lo que tenían que hacer. Profe, ¿Se entendió? Sí. una duda con el potencial de frenado. ¿No tiene unidad dimensional? No, es volt. Volt es un potencial, es una diferencia potencial. Volt. Porque energía cinética no era en Joule y la carga de electrón no lo ponen en Joule también, ¿se cancelan? ¿O cómo era? No, coulombio. Lo que pasa es que también podés deducir, tenés una equivalencia entre Joule y coulombio y los volt. ¿Mm?
Bien, profe. Para que no quede la duda, la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombio, ¿sí? Pero coulombio es igual a joule por segundo. Y eso, cuando vos tenés, si vos simplificás eso, eso te termina dando volt. Buscar la equivalencia, busquen la equivalencia. Sáquense la duda. O sea, yo tengo, puedo relacionar, puedo vincular volt con coulombio y joule, ¿sí? Por eso da en volt. Es una cuestión de equivalencia nada más. Bueno, em, vamos Profe, a... Sí, ¿cuánto es que le daba la longitud de onda umbral? Así la anoto, así después ya lo hago bien para comprar el resultado. bueno, ahí hay que tener tu compañero a ver lo que han sacado. Tienen el Listo. valor, chicos. A ver, a mí, profe, me Sí. da la frecuencia umbral en ese punto, me da 1,02 por 10 a la 15 por segundo a la menos 1. ¿Está bien? Y la longitud de onda umbral, que sale después de despejar la segunda ecuación, me da 2,94 por 10 a las menos 7 metros. Bueno, seguimos. Pues ya controlando nada más y no deberíamos haber perdido tiempo, que eso lo tenían que tener hecho ustedes y ya hemos perdido casi una hora de clase. Bueno, punto 5. Bien, para seguir con esto tenemos que avanzar con teoría. Vamos a minimizar esto. Habíamos visto nosotros hasta solamente efecto fotoeléctrico. Sí, habíamos llegado hasta ahí. Bueno, hasta ahora habíamos visto como modelos atómicos simplemente el modelo atómico de Thomson, el de Rutherford, que era el modelo planetario, el del Thomson, que era el del budín de Pan, y estábamos comenzando a ver todo lo que era mecánica cuántica, viendo lo que significaba que la energía esté cuantizada, que eso lo proponía Planck. Y también Einstein, que estudió esto que estábamos viendo recién, que era el efecto fotoeléctrico. Planck, que digamos la experiencia que él realizó digamos en las que él basó todo su conocimiento fue en digamos, el estudio de la radiación del cuerpo negro, que a él le llevó a concluir que la energía que podía absorber o emitir un cuerpo estaba cuantizada. Y él propuso esa ecuación, la ecuación de Planck con la que hemos estado trabajando. Y bueno, Einstein, que estudió el efecto fotoeléctrico que estábamos recién trabajando nosotros en el seminario, que fue lo último que vimos, eh, también hace uso de la ecuación de Planck, justamente porque está considerando a la luz como radiación electromagnética que es, también como cuantizada. ¿M? Nada más que cuando nosotros vimos la ecuación de Planck, hablamos de que cuando Planck consideraba que la radiación eh, se transmitía de manera discontinua, o sea, en forma de paquetes, hablaba de cuantos. Y Einstein, cuando habla del efecto fotoeléctrico, eh, a esos mismos cuantos los llama fotones, fotones de luz o paquetes de energía, que es lo mismo. O sea, a eso que estamos llamando cuantos, Einstein los llama fotones. Em,
todo, todo esto, todas estas experiencias llevan a Bohr a sugerir eh, otro modelo atómico, basándose en los modelos atómicos que ya existían y en estas experiencias que sugerían que la radiación estaba cuantizada. Bohr propone como modelo eh, un átomo que tiene en el núcleo, bueno, lo que nosotros ya sabíamos, los protones y los neutrones, y alrededor, moviéndose en órbitas circulares, el electrón. O sea, Bohr propone que el electrón se movía en órbitas circulares, pero que a esas órbitas estaban asociados valores bien definidos y precisos de energía, no cualquier valor de energía, y que ese electrón se movía en órbitas permitidas, no en cualquier órbita. ¿M? Y que podíamos calcular, él estudió al átomo de hidrógeno sobre todo, el modelo de Bohr se ajusta al átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón o a otras especies que estén contando con un solo electrón, como por ejemplo algunos iones que queden al perder electrones con un solo electrón. A ese tipo de especie también se aplica el modelo de Bohr. Y él calculó, mediante esa fórmula que están viendo ustedes allí, la energía asociada a cada una de las órbitas donde se podía mover el electrón en el átomo de hidrógeno. Esa energía, como ustedes ven allí, es igual a menos K. Ese K, que muchas veces lo vamos a ver en los libros más que como K como R, es la constante de Rydberg. Allí está apareciendo para esa ecuación con este valor de 2,18 por 10 a la menos 18 Joule. Depende de la unidad en la que esté expresada la constante de Rydberg. Ustedes van a encontrar los libros que tiene diferente valor, pero cuando vean el valor y usted vale diferente, fíjense en que está en otra unidad, por eso es que vale diferente. Acá la tenemos en Joule, ya la vamos a ver en otra unidad y van a ver que vale diferente. Esta es la constante de Rydberg. Y N son los niveles de energía. ¿Y a qué se refiere con niveles de energía Bohr? Bueno, él consideraba, cuando definía su modelo atómico, que teníamos entonces el núcleo donde teníamos los protones y los neutrones. Y alrededor, girando en órbitas circulares, teníamos al electrón. Esto es el núcleo. Bueno, o podíamos tenerlo en otra órbita permitida al electrón. A cada una de estas órbitas se le asignaba un determinado nivel de energía. Entonces lo llamó niveles de energía. Este era el nivel n igual a 1, el nivel n igual a 2, y así va aumentando n en función de que me voy alejando cada vez más del núcleo del átomo. Por eso acá dice n igual a 1, 2, 3, 4. Y a medida que me voy alejando del núcleo, va aumentando la energía. Cuando yo tengo algo que está con mucha energía, está más inestable. Entonces, a medida que el electrón estaba en una órbita más alejada del núcleo, tenía mayor inestabilidad. La órbita más estable, entonces la que corresponde a n igual a 1, porque es la que sufre una fuerte atracción por el núcleo, esa es la más estable. Y esa energía asociada a cada una de esas órbitas o niveles de energía la podíamos calcular así, con esta ecuación, modificando el valor de n, reemplazando arriba por la constante de Rydberg, expresada en unidad de energía. ¿Por qué? Porque lo que estamos calculando es energía. Entonces, como acá está dependiendo la energía de cada órbita o nivel de energía de el nivel de energía donde se encuentra el electrón, se dice entonces que la energía está cuantizada. Entonces, este modelo de Bohr está haciendo uso de estos conceptos de, digamos, mecánico cuánticos que introdujo Planck. Por eso este ya es un modelo que tiene en cuenta la cuantización de la energía, el modelo de Bohr. ¿Qué más podemos decir de este modelo? Podemos decir que también Bohr propuso unos 3 postulados que rigen ese modelo, que ya lo vamos a ver,
Pero antes, bueno, como les puse esta diapositiva, les, les aclaro lo que les está apareciendo allí. Habíamos hablado en esta diapositiva la anterior que les mostré que esta K más bien aparecía como R en los libros y que es la constante Rayber. Bueno, es la misma que me está apareciendo acá en esta otra. Esta R es la constante de Rayber. Pero fíjense, acá cuánto vale. 1,09 por 10 a la 7, acá me salió abajo, pero es a la 7, metro a la -1, o sea que es 1 sobre metro la unidad, porque tiene otra unidad. Es lo que yo le decía. O sea, no se vayan a confundir. La constante de Rayber puede tener diferente unidad dependiendo de qué unidad tiene. Y tiene diferente unidad dependiendo qué es lo que estoy calculando con ella. Acá, la constante de Rayber tiene este valor y está en Joule porque yo estoy calculando una energía en esta fórmula. En cambio, en esta otra, la constante de Rayber tiene otro valor y tiene la unidad de 1 sobre metro porque yo estoy calculando una longitud o inversa de la longitud de onda. ¿Mm? Esta ecuación se llama fórmula de Rayber. A esta ecuación se la conoce como fórmula de Rayber. Y allí me está apareciendo, fíjense, longitud de onda, la constante de Rayber, me aparecen unos n que, así como vimos antes, están relacionados al nivel de energía donde se encuentra el electrón. ¿Por qué? Porque esta fórmula, la ecuación de Rayber, me permite calcular a mí la longitud de onda asociada cuando se produce una transición del electrón de un nivel de energía a otro. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que en sus postulados, que lo vamos a ver ahora para que se entienda, en el modelo atómico de Bohr se basa en tres postulados. Uno que dice que el electrón se mueve en órbitas circulares alrededor del núcleo y que tiene una energía permitida. No es que puede estar en cualquier órbita. Esa órbita tiene un determinado nivel de energía que es fijo y está bien definido, es un valor definido. Y eso me dice el primer postulado. El segundo postulado me dice que eh, el electrón gira en esas órbitas circulares que tienen un determinado radio R, está definido como R, y que en esa órbita donde se está moviendo, ese radio va a ser tal que eh, siempre se respete el momento angular que corresponde a ese electrón. Ese momento angular nosotros podemos relacionarlo con el nivel de energía al que se encuentra, que está directamente relacionado, digamos, a la distancia a la que se encuentra ese electrón respecto al núcleo, por eso estamos definiendo con R, con una ecuación, que muchos libros la van a encontrar, que me dice que el momento angular, acá lo voy a poner, que se lo suele simbolizar con la letra L, es igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón por R, que es la distancia respecto del núcleo de ese electrón, y que va a cumplir esta relación. Va a ser igual a n, que es el número cuántico principal que me dice cuál es el nivel de energía en el que se encuentra el electrón, por la constante de Planck reducida. Esa constante de Planck reducida se simboliza así como un H, tachado la parte de arriba, y ese H es igual a la constante de Planck sobre 2pi. O sea que acá podríamos haber puesto tranquilamente en lugar de ese H reducida, H sobre 2pi, donde H es la constante de Planck. Esa sería la representación matemática del, eh, del segundo postulado, digamos, de Bohr. ¿Mm? Sería otra manera de decir que la energía está cuantizada. ¿Mm? Em, Siempre se tiene que cumplir entonces que ese radio que tenga el electrón, mm, el radio que tenga, perdón, la órbita donde se está moviendo el electrón, permita verificar el momento angular. Y existe esa relación entre el momento angular y el nivel de energía donde se encuentra el electrón.
El tercer postulado, bueno, que siempre que el electrón se esté desplazando en una misma órbita, no va a haber ni absorción ni emisión de energía. Para que el electrón, para que el electrón este, pase, digamos, supongamos, el nivel N2 al nivel N1, si ocurre esto, como este nivel 1 tiene menor energía y N2 tiene mayor energía, porque como les había dicho, a medida que me voy alejando del núcleo es mayor la energía, ¿qué tiene que haber pasado? ¿Pérdida o absorción de energía? ¿Qué tiene que haber ocurrido para que ocurra esta transición? Pérdida. Pérdida, ¿sí? Pérdida de energía. Entonces, cuando el electrón sufra esa transición de un nivel de energía mayor a uno menor, hay una emisión de energía. Esto es lo que se conoce como emisión de energía. Ahora, si ocurre la transición contraria, o sea, este electrón pasa a un nivel más externo de energía, acá pasa el electrón, ¿qué tiene que haber ocurrido? Una Absorción de energía. absorción de energía, ¿sí? Entonces, en este caso, se dice que ha habido una absorción de energía. Cuando hay emisión de energía o absorción de energía, nosotros lo podemos notar en, voy a mover esto para subir un poquito, ahí está. Podemos notarlo en lo que nosotros conocemos como espectros, como lo que está apareciendo acá. Cada una de las transiciones, ya sea, supongamos, estas así como salen de color brillante, son emisiones. Emisiones significa que están cayendo los electrones de un nivel de mayor energía a uno de menor energía. Tiene que haber liberación de energía o emisión de energía. Cuando ocurre eso, depende de dónde a dónde se produzca la transición, corresponde una longitud de onda, una frecuencia, una energía a esa transición. Y depende de la longitud de onda, depende el color que se ve. Entonces, según cuál sea la transición, yo voy a ir viendo ya sea esta línea, por ejemplo, esta línea celeste, o esta que no sé si es blanco o amarilla, o esta roja. Por supuesto que con esto lo único que estoy queriendo decir es que una forma que nosotros podemos tener evidencia de que ocurren esas transiciones electrónicas son mediante estos espectros de emisión, o también hay espectros de absorción, ¿no? Bueno, esto es lo que aporta, digamos, el modelo de Bohr, pero todo hagamos bien clara la definición, para el átomo de hidrógeno o especies que tengan un solo electrón. No se aplica a otras. El modelo de Bohr falla con otras. Bueno, entonces les decía que esta fórmula de Rydberg me permitía calcular la longitud de onda asociada a ese tipo de transiciones, o sea, cuando el electrón se mueve de un nivel a otro de energía, entonces acá se reemplaza de qué nivel a qué nivel se mueve, la constante de Rydberg, y se hace el cálculo, y entonces puedo sacar la longitud de onda asociada a una transición, por ejemplo, de n igual a 1 a n igual a 2, o de n igual a 4 a n igual a 3. Siempre hay que tener cuidado acá, porque ¿hay longitudes de ondas con valor negativo? ¿Sí o no? No. No. Entonces esto no me puede dar negativo. Por lo tanto, ¿qué relación tienen que tener NF y NI? ¿Cuál tiene que ser mayor cuando yo reemplace en la fórmula? La final. NF. ¿Cuál tiene que ser mayor NF. NF. para que esto no dé negativo? NI. NI. Esta tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces acá en esta fórmula, así como está escrita, NI tiene que ser mayor que NF, porque si no esto me va a dar negativo. ¿Sí? Porque no hay longitudes de onda negativa. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, calcule la longitud de onda asociada a la radiación que emite un átomo cuando cuando se produce una transición del electrón del nivel tanto al nivel tanto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reemplazar acá
el n mayor, acá el n menor, la constante de Rayleigh y calculo la longitud de onda. Y esa es la longitud de onda de esa transición que se produce. Y si yo voy al espectro, ¿eh? acá, y yo tengo el valor de la longitud, porque para cada color yo tengo un valor de longitud de onda asociado. Entonces, cuando yo calculo la longitud de onda, mediante esa fórmula yo puedo saber a qué color corresponde, qué color voy a ver en el espectro, o a cuando se produzca esa transición. Se puede hacer eso con esta fórmula, más una tabla bien completa donde tenga bien definidos los valores de la longitud de onda que corresponden a cada color. Ahora, siempre me va a dar, cuando se produce una transición de electrones, una longitud de onda que corresponda a un color que yo pueda ver. Pues la respuesta es no. Puede ser que sí y puede ser que no, porque puede ser que me dé una longitud de onda que caiga fuera de la zona del visible. Fíjense, de todo el espectro electromagnético, la zona del visible es pequeñita, es entre 400 y 700 nanómetros. Lo que sea menor que 400 nanómetros, no lo veo. Lo que sea mayor que 700 nanómetros, no lo veo, porque ya corresponde a radiación infrarroja, microondas, ondas de radio. Ustedes no ven las ondas de radio, no vemos los rayos X ni los rayos gamma. Los rayos ultravioleta, tampoco. Nuestro ojo no los puede ver. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hacemos estos cálculos con la ecuación de Rydberg, puede ser que nos dé un lambda que ya cae fuera de la zona visible. Entonces, ¿nosotros qué podemos concluir? No vemos esas líneas en el espectro, no las vemos, pero ¿se produce la transición? Sí. ¿Hay una longitud de onda asociada? Sí. Nada más que nosotros no la vemos, porque nuestro ojo no ve esas radiaciones. ¿Se entiende? Bueno, así también puedo tener problemas donde no me pidan el cálculo de la longitud de onda, me pidan el cálculo de la frecuencia o de la energía. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué les parece a ustedes? Supongamos, me dicen, hay una transición de tal nivel a tal nivel, pero no quieren la longitud de onda, quieren la frecuencia o quieren la energía. ¿Podré calcularla? Con los problemas que Sí, hemos hecho hasta ahora, ustedes rápido me tendrían que responder sí o no. sí, profe. Sí, porque ¿con qué ecuación, por ejemplo, si quiero calcular la frecuencia? Ecuación de Planck. Con la ecuación de Planck. Pero la frecuencia, bueno, con una más simple, ¿qué relación tiene con esta calculo la lambda? Y si quiero la frecuencia igual a C sobre lambda. Si yo, claro, si a mí me dicen que se produce una transición y que quieren la frecuencia, y yo uso esta misma, calculo lambda y después con esta fórmula calculo la frecuencia. ¿Sí? Y si me piden la energía asociada a la transición, no me hago problema. Aplico la misma fórmula, calculo lambda. Después con lambda calculo la frecuencia y después uso la ecuación de Planck. Energía igual a H por nu. Como ya tengo nu, calculo la energía. O bien directamente, como yo sé también que energía es igual a H, si reemplazo nu, que es igual a C sobre lambda, hago los cálculos con las transiciones que me dicen que se producen, calculo lambda, reemplazo acá y ya tengo la energía asociada. O sea que con esta fórmula, más esto y más esto, yo calculo lo que me pidan para la transición. Si me piden la longitud de onda de esa radiación, la frecuencia o la energía, yo puedo hacer el cálculo de lo que me pidan sabiendo esta ecuación de Rydberg nada más y esta constante de Rydberg. Ahora, usted en bibliografía puede encontrar otras expresiones para esta fórmula de Rydberg, donde en lugar de aparecer lambda, aparece energía. Entonces acá la constante vale diferente porque va a estar en unidad de energía. O puede aparecer frecuencia. Y entonces acá va a haber otro valor de la constante de Rydberg porque va a estar en función de la frecuencia. ¿Mm? Entonces de ahí que puedo encontrarle diferentes valores a la constante de Rydberg. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, sí. Bueno, profe, sí. ahí tengo una duda. Entonces ese NFNI no quiere decir N inicial ni final. Nosotros lo ponemos No, como nos porque por convenga ahí, para que sea positivo. claro, porque si uno los toma así puede llevar a confusión, ¿sí?
y darnos negativo acá. Claro, igual lo podríamos usar el negativo como para saber si es absorción o es pérdida también. También, sí, pero digamos que no hace falta porque ustedes ya saben que si está pasando de un nivel de menor energía a uno de mayor, está absorbiendo energía. Claro, gracias. Sí, o sea, por saber cuál es la transición, antes de hacer el cálculo, ustedes ya saben si es absorción o emisión. ¿Se entiende? Porque les van a decir, pasa de tal a tal, por el número que le dan, ustedes ya saben si es absorción o emisión. Sí, sí, gracias. Ujú. Bueno, eh, ahora, ¿qué más tenemos acá? Yo les había hablado de los espectros, ¿sí? Les decía que en función de las transiciones que se producían, nosotros podíamos ver de las transiciones de los electrones, o sea, si saltaba de un nivel menor a un nivel mayor o de un nivel mayor a un nivel menor, podíamos tener espectros. Hay espectros de emisión y espectros de absorción. Estos que tenemos acá son espectros. Donde aparecen líneas brillantes de colores, esos son espectros de emisión. Fíjense, todo esto que están señalados acá son espectros de emisión. Y fíjense que para el hidrógeno, por ejemplo, es este, para el helio es este, para el berilio es este, flúor, magnesio y así. ¿Por qué? Porque son característicos de los elementos que estamos viendo. O sea, son como sus huellas dactilares. No me dan espectros iguales, elementos diferentes. Entonces son como, digamos, huellas dactilares que me permitirían identificar de quién es el espectro. ¿Mm? Pero la característica de los espectros de emisión, cuando habíamos dicho que había espectros de emisión, acá, por ejemplo, lo tienen como saltos. Acá está emisión, energía emitida. ¿Cuándo? Cuando el electrón salta de una órbita de mayor energía a una de menor. Siempre cuanto más alejado tiene más energía. Cuanto más cerca, menos energía, está más estable el electrón. Más alejado está más inestable, cae a un nivel de menor energía, pero tiene que emitir, emite energía. Normalmente cuando emite energía se le indica así, que sale la energía, bueno, la energía se calcula como H por nu, por eso sale una flechita que dice H por nu. Se está emitiendo energía. Cuando emite energía, nosotros vemos este tipo de espectro. Por cada salto que haya, vemos un color. O sea, depende de dónde a dónde salta, tiene una determinada longitud de onda esa radiación, porque esto que se está emitiendo es una radiación. Como radiación, entonces tiene longitud de onda, tiene frecuencia, tiene energía. Y a cada longitud de onda está asociada a un color, ya lo han visto en el espectro. Los distintos colores no tienen la misma longitud de onda. Entonces, por eso vemos en el espectro diferentes colores. Cada uno corresponde a una longitud de onda diferente y a un salto de un nivel a otro diferente. ¿Mm? Y todo esto son de emisión. ¿Qué diferencia hay con el de absorción? Miren el de absorción. Tengo un fondo como de arco iris. Eso aparece en un espectro de absorción. Pero, ¿dónde se ha producido la absorción? Donde hay rayas negras. Donde hay rayas negras. Donde hay rayas negras, ahí hubo absorción. ¿Qué pasó allí? Pasó esto otro que tengo acá. El salto fue al revés. Quiere decir que pasó de un nivel de energía menor a uno mayor. Tuvo que absorber energía, acá dice H por nu, entrando, ¿ven? Está ganando energía este electrón, entonces salta a un nivel de energía mayor, absorbiendo energía. Pero cuando absorbe energía, el espectro tiene esta apariencia. Si calculo el lambda relacionado con esta radiación que absorbió, me va a dar un lambda que corresponde a este valor o a este valor, depende de dónde haya sido el salto. Pero fíjense, por ejemplo, ahora miremos estos dos, nos concentremos en estos dos, porque fíjense que ambos son espectros del hidrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia? Este es el espectro de absorción y este es el espectro de emisión del hidrógeno. ¿Qué notan? ¿Qué tienen en común? En absorción, donde se produce la absorción, las líneas son negras. En emisión, son de color. ¿Pero qué tienen en común? ¿Qué tienen de parecido? Si bien unas son líneas negras y otras de color. Que están en la misma posición. ¿Están en la misma posición? Absorben o emiten en la misma longitud de onda. ¿Ven? En la misma posición. Quiere decir en la misma longitud de onda. En la misma frecuencia.
coinciden sus espectros, donde aparecen las rayas, pero nada más que en absorción son negras. En emisión, bueno, tiene determinado color. En la misma zona donde emite, absorbe. Eso es lo que quiero decir. ¿Mm? Y eso le pasa a cualquiera. En el espectro de absorción del helio, donde tenemos las líneas de colores, tendríamos líneas negras en su espectro de absorción. ¿Mm? Después acá tenemos un espectro diferente de los otros. Fíjense en que acá estos están presentando líneas de colores desde acá para acá. Todos son líneas. Estos son espectros de átomos. Todos estos son espectros atómicos. Desde el hidrógeno para abajo, espectros atómicos. En cambio fíjense en de diferente que es. Acá no hay líneas. Acá se ve como algo continuo, ¿sí? En cambio estos son discontinuos, ¿sí? En cambio acá no vemos una separación clara en un espectro continuo, no vemos una separación clara entre color. No puedo decir cuándo comienza ni cuándo termina un color. ¿Lo ven? Bueno, ¿esto dónde lo vemos nosotros siempre? El primer espectro. En la naturaleza, ¿cuándo lo vemos? Los arcoíris. En los arcoíris. Bueno, pues justamente allí están mezcladas todos los colores. Eso es lo que se conoce como la luz blanca. ¿Mm? La luz blanca. Justamente si nosotros podríamos observar el espectro de los rayos del sol, veríamos esto, un arco iris, que nosotros lo vemos justamente cuando se forma en la naturaleza. Eso es un espectro continuo. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué se ve esto? Bueno, ya sabemos cuál es la causa. Ahora quizá ustedes la pregunta a ustedes, ¿cómo podemos lograr ver esto? Bien. Por ejemplo, antes de mostrarle cómo, acá vemos un espectro de emisión y acá vemos un espectro de absorción. Tenemos una lámpara que tiene dentro un gas. Si nosotros los calentamos, excitamos los átomos que constituyen ese gas. Los excitamos y entonces emiten energía y nosotros lo vemos como luz de un determinado color. Pero bueno, ya vieron que ellos emiten una luz y la luz normalmente es una mezcla de colores. Es una mezcla de colores. Si nosotros ponemos acá un aparato que contenga un prisma, hay prismas que sirven para descomponer la luz. Entonces, esa luz al incidir con el prisma separa los diferentes colores que componen esa luz. Al separarlos, podemos nosotros lograr ver entonces el espectro de emisión. O sea, cuando nosotros tenemos el espectro, lo que estamos viendo son los diferentes colores que componen esa radiación. Eso es lo que estamos viendo, los diferentes colores que componen esa radiación. Y para nosotros ver eso, tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ver con las diferentes transiciones electrónicas que se producen en los átomos que están siendo excitados acá. ¿Mm? Entonces se producen transiciones, emisiones, que dan lugares a cada uno de estas radiaciones a los que corresponde un lambda diferente, a esos colores. Por ejemplo, acá, esto es un diagrama de niveles de energía, donde, fíjense, se indica con líneas que el electrón está cayendo de diferentes niveles al nivel n igual a 2. Entonces, si cae del nivel 6 al 2, se ve un color violeta. Quiere decir que si nosotros hacemos el cálculo con la fórmula de Rayber, vamos a encontrar un lambda que corresponde al color violeta. Si cae del nivel 5 al nivel 2, entonces, y hacemos el cálculo con la fórmula de Rayber, vamos a encontrar que nos da un lambda que corresponde al color azul. Por eso vemos un color azul. Y así, lo mismo para el otro. Para que se produzca la transición desde un nivel inferior a uno superior, eso es energía absorbida. Bueno, de esta manera nosotros podemos lograr ver entonces un espectro de emisión. Acá hay un equipo que me permite separar entonces la radiación en los diferentes colores que lo componen. ¿Cómo podemos ver un espectro de absorción? Tenemos una fuente luminosa, colocamos ahí el tubo que contiene el gas, que va a poder, los átomos del gas
en este caso frío, no como en el caso caliente que estaban caliente el gas y los átomos excitados. Estos se van a excitar a raíz de la luz que incide en ellos y ellos van a absorber algunas de, de los colores, digamos, de esta radiación. Pasan algunos colores nada más. Entonces, pasan los colores que no fueron absorbidos, vemos en el espectro rayas negras donde no están, digamos, las radiaciones que este gas pudo absorber. Donde no están, vemos esas líneas negras. Es el mismo gas. Entonces, fíjense en que él absorbe donde él emite. Fíjense que donde él emite están las líneas negras acá en el espectro de absorción. Absorbe donde él emite. Esto que está acá sería lo que tiene un aparato que se usa justamente para ver estos espectros. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora veamos cuáles son esos aparatos. Esto es lo que se ve con los aparatos. Miren, estos son. Nosotros los tenemos en el laboratorio. Quizá alguno de ustedes hizo con nosotros alguna de esta experiencia, algunos de ustedes quizás no, pero sí los tenemos. Este que está acá se llama espectrómetro y este se llama espectroscopio. ¿Cómo se hace? Esto que tengo acá, esto que está acá, esto se ve en este tipo de equipo, en el espectrómetro. Esto es espectrómetro. ¿Por qué espectrómetro? Metro porque mide la longitud de onda. Acá están, por ejemplo, fíjense, 600, 500, 400, esto deben ser nanómetros. Porque recuerden que si vemos colores, estamos en la zona del visible. Y la zona visible recién estábamos viendo que estaba entre los 400 y 700 nanómetros. Entonces, fíjense en los colores. Cada una de estas líneas corresponde a una transición electrónica. ¿Y qué hay que hacer con este equipo para que yo logre ver eso? Acá, seguramente, por acá se pone el ojo. Acá está el ojo humano, observando. Ese es el ocular. Y acá se pone un mechero, puede ser un mechero, ¿sí? Donde voy a quemar una muestra. Supongamos si quemo una muestra, bueno, no sé, que cuando yo queme en la llama, por lo general se usa una espátula, ¿sí? Donde yo coloco la sustancia que tiene alguno de los elementos de los cuales yo quiero ver cuál es el espectro. Entonces, al quemar me da una llama de color que depende que esté quemando, normalmente suelen dar distintos colores de llama. Esto se pone muy próximo al espectrómetro y entonces acá yo veo esto. O bueno, el espectro que corresponda depende qué es lo que esté quemando. Y yo puedo ver entonces qué valor de longitud de onda tiene cada color en el espectro de esa sustancia. Y ahora, ¿qué veo, por ejemplo, si yo no tuviera ese aparato, sino el que está arriba, que es un espectroscopio? También veo algo parecido, nada más que ese se llama espectroscopio, no espectrómetro. ¿Por qué? Porque este no me permite leer directamente la longitud de onda. Acá yo tengo un vernier circular, acá, donde yo voy a leer unos números de divisiones, voy a tener que hacer una curva de calibración, y de esa curva de calibración recién voy a poder obtener un lambda para cada color que yo veo acá. Acá se coloca el ojo, por ahí observo. Acá hay un prisma, acá está el prisma, ahí. En cambio este lo tiene dentro. Y acá quemaría la muestra, ¿sí? Que me da una llama y observo. Pero no se ve igual que acá. Lo que se ve acá es más o menos algo así. Tiene una cruz, ¿sí? Y acá veo colores, supongamos, veo algo así. Así. Veo algo así. Esto es lo que veo acá. Entonces, cuando uno quiere leer acá en el vernier, hace coincidir esta cruz con la radiación, así, con cada color. Si yo quiero leer el número de visiones para este color, lo ubico la cruz sobre el color y entonces leo acá y voy construyendo después
una curva de calibración, por ejemplo. ¿Mm? Ahora, entonces, lo que quiero decir que todos estos tipos de espectros que estamos viendo, solamente les quería hacer ver que nosotros los podemos ver en laboratorios con equipos como estos que tenemos acá. ¿Mm? Bueno, este es como un modelo más avanzado del espectroscopio de Bunsen y Kirchhoff, que ellos hicieron experiencias de este tipo, digamos, identificando espectros de diferentes sustancias. Y llegaron a la conclusión que eran como sus huellas dactilares. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bueno, y bueno, este esquema es simplemente para mostrar lo que ya les venía diciendo, que los colores que se van viendo, fíjense acá está representado un espectro, cada color tiene una determinada longitud de onda, y cada longitud de onda está asociada con una transición. ¿Mm? Este, por ejemplo, con una transición de acá hasta acá, este de acá hasta acá, este. ¿Mm? Es simplemente señalar eso. Bueno, ahora, les decía que básicamente el modelo de Bohr se aplicaba en todo caso, al hidrógeno, al espectro del hidrógeno. ¿Mm? Entonces, estudiando exclusivamente al hidrógeno, ya hemos visto que no solamente esto se lo puede hacer para el hidrógeno, sino para cualquier otra sustancia. Si nos concentramos en el hidrógeno y se van determinando todas las líneas que pueden aparecer en el espectro del hidrógeno, se encontraron todas estas series espectrales en el hidrógeno. Yo les decía que no solamente podemos encontrar líneas en el visible, y bueno, acá está en el visible, corresponden a la serie de Balmer, o sea, todos los colores que se ven en el visible según las transiciones de nivel 3, 4, 5, etcétera, al nivel 2, siempre caen en el nivel 2. Si caen en el nivel 2, corresponden a la serie de Balmer, y las longitudes de onda que me va a dar si caen en el nivel 2, caen en el visible, o sea que las puedo ver como colores. En cambio, si las transiciones en el átomo de hidrógeno se producen desde el nivel 2, 3, 4, etcétera, al nivel 1, al primero, corresponden a la serie espectral de Lyman, porque bueno, él las descubrió, nada más que no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque si calculamos las lambda, corresponden a la zona del ultravioleta. Si las transiciones en el átomo de hidrógeno vienen del nivel 4, 5, 6, pero caen todas al nivel 3, corresponden a la serie de Paschen, y tampoco la vamos a ver. ¿Por qué? Porque no caen en la zona del visible. Si calculamos las longitudes de onda con la ecuación de Rydberg, vamos a ver que las longitudes de onda corresponden a la zona del infrarrojo cercano. Y así sucesivamente. Es la forma en que se interpreta esto. ¿Se entiende lo que les dije acá? ¿O no? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo Sí, podrías profe. repetir, profe? Disculpe, ¿lo ¿Esto? podrías repetir? O sea, Sí, sería que si caen en el nivel 1, 2 y en el 3, no son visibles, ¿que no? ¿En el 1 y en cuál más? En el 2 y el 3. No. Acá dice El qué 2 pasa. solamente. De Ah, todas. Ah, pues ahí dicen en qué región caen. ¿Qué serie profe. se ve nada más? Ahí tenemos las distintas series. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Faun. ¿Cuál se ve? Balmer. Vale. Balmer. O sea que las transiciones se producen de dónde a dónde. ¿De qué nivel? Del Del 3, 3, del 4, 4, del 5 al 2. al Al 2. 2. O sea que siempre que las transiciones se produzcan de los niveles 3, 4, 5, etcétera, y que siempre caigan en el 2, va a corresponder a serie de Balmer y se ven. Ya, ahora sí. Ahora sí. En cambio, si las transiciones se producen a nivel 3, 4, 2, etcétera, pero caen en el 1, corresponden a la serie de Lyman y no se ven. ¿Por qué? Porque el lambda corresponde a la región del ultravioleta, que nuestro ojo no lo ve. Lo mismo para las otras, ¿sí? Entonces, las únicas transiciones, para el caso del átomo hidrógeno que nuestro ojo ve, es cuando las transiciones se producen de un nivel mayor y caen siempre en el 2, nivel 2. Si caen en el nivel 2, corresponde a la serie de Balmer y eso es lo que nuestro ojo puede ver. ¿Mm? ¿Ahora se entendió?
Sí. Bueno, eso quiere decir, bueno, lo que pasa es que ahí está puesto como tablita, pero ustedes lo pueden ver en los libros, a veces están representados con el dibujito del átomo y de dónde a dónde cae. ¿Mm? Profe, en términos de parciales, nosotros nos manejaríamos con las tablas de Bailey, ¿cómo se llama? ¿De Bailey? ¿O directamente vamos a trabajar con ¿Esto? todo? Sí, Balmer, vamos a trabajar con los niveles que da Balmer o todo. Y todo. O sea, capaz que te daríamos ponerle una... nadie se sabe de memoria, eso tampoco. O sea, sí sé en qué rango cae la zona visible, sí sé para qué lado están la ultravioleta o infrarrojo, pero los valores de memoria, no. Entonces te podemos dar, por ejemplo, la escala de todo el espectro con los valores de los nanómetros, ¿sí? Para que sepas de dónde a dónde te cae el visible, el ultravioleta, y microondas, gamma, rayos X, etcétera. Y que tenga que usarla, ponerle la fórmula de Rayleigh y que te digamos, bueno, a ver cuál es la longitud de onda para la tal transición en el átomo y que digas en qué zona cae. ¿Sí? En cambio, si cae, vos lo único que tenés que saber es que si cae en la zona del visible, o sea, entre los 400 y 700 nanómetros, se va a ver y corresponde a qué serie. Si es el hidrógeno, a la serie de Balmer, porque es la que se ve. Si te cae en la zona de ultravioleta, bueno, tenés que saber que corresponde a la serie de Lyman, nada más. Si cae en el infrarrojo, Paschen y nada más. ¿Se entiende? O sea, por lo general, cuando se hace este tipo de problema, eh, tampoco se hila tan fino, con que ustedes hagan el cálculo y les caiga les dé un lambda que les caiga en la zona del visible, que sí tienen que saber entre qué valores por lo menos está comprendida la zona del visible, 400 y 700 nanómetros, ustedes puedan decir si se ve, no se ve, o corresponde o no a la serie de Balmer, al menos eso. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Bien, esto, esto es entonces todo lo que tiene que ver con la parte de espectros y el modelo de Bohr hasta ahora. Pero el modelo de Bohr no es el modelo actual, eh, porque no es verdad que los átomos estén moviéndose en órbitas. ¿M? Y el modelo de Bohr considera órbitas circulares. Sommerfeld hace como una especie de corrección al modelo de Bohr y sugiere que no solo hay órbitas circulares, sino que hay órbitas elípticas. Cuando nosotros hablamos del modelo de Bohr, ¿se acuerdan que hemos introducido el número n, porque nosotros cuando usábamos la fórmula de Rydberg, justamente estábamos hablando de qué nivel a qué nivel pasa, y ese nivel lo señalábamos con la letra n, y ese n me da entonces el nivel de energía. Ese n se llama número cuántico principal, Sn, que hemos conocido allí. Cuando Sommerfeld introduce esa corrección al modelo de Bohr y dice que además de haber órbitas circulares, hay órbitas elípticas, está introduciendo un segundo número cuántico L, que se llama número cuántico secundario o azimutal L, y ese tiene que ver con los subniveles de energía. ¿M? Lo que pasa que se observaba en los espectros que además de haber líneas bien nítidas de color, habían como pequeñas franjas o zonas o líneas, digamos, que no estaban bien definidas. Entonces eso sugería como que había algo más allí. Lo que pasa que además de haber niveles, hay subniveles de energía. ¿M? Y bueno, eh, que estarían dados por este segundo número cuántico llamado L, que lo vamos a conocer como número cuántico secundario o azimutal. Bueno, les decía entonces que ese no es el modelo atómico actual. El modelo atómico actual se basa ya en el modelo de Bohr, que justamente tiene en cuenta eh, la mecánica cuántica, o sea, tiene en cuenta que la energía está cuantizada. ¿M?
pero no cerraba. Dijimos que el modelo de Bohr se aplicaba únicamente al átomo de hidrógeno o a átomos hidrogenoides, o sea que tengan un solo electrón, pero no se podía aplicar a los demás. Para meternos en el modelo atómico actual, primero tenemos que conocer algunos conceptos que se fueron planteando y permitieron después postular un modelo aceptable para los demás elementos. El tema de la dualidad onda-partícula de Broglie, él postula que el electrón, como partícula que es porque tiene masa, tiene comportamiento de onda. ¿Mm? Y como comportamiento de onda que puede manifestar, va a tener asociado una longitud de onda, una frecuencia, una energía. O sea que con eso, ¿qué está haciendo de Broglie? Sugiriendo que hay una dualidad, que además de comportarse como onda, perdón, que además de ser partícula, puede comportarse como onda. Entonces, él sugiere que a toda partícula le podemos asociar una longitud de onda. ¿Por qué? Porque también está sugiriendo que se comporta como onda. ¿Cómo podemos calcular la onda asociada a un objeto o una partícula? Por medio de esta fórmula. Lambda, que es longitud de onda, es igual a la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento, P. P es igual a la masa por la velocidad de ese objeto o partícula. Y m es la masa de ese objeto o partícula. Eso es lo que sugiere de Broglie, que es posible asociar entonces una radiación que tenga esa longitud de onda a cualquier partícula. Ahora, ese comportamiento de onda no siempre va a ser evidenciable. Hay que saber que cuanto más pequeña sea la partícula, va a poder manifestar su comportamiento de onda. Cuanto más grande sea, es más difícil observar que tenga comportamiento de onda. Eso ya lo vamos a ver con ejercicio. ¿Mm? El electrón, como es muy pequeñito, sí manifiesta este comportamiento de onda. Ahora ustedes dirán, pero en base a qué dicen que se comporta como onda? Y ustedes cuando vieron en física, quizá algunos ya hicieron o alguno está haciendo, qué tipo de fenómenos, digamos, pueden experimentar las ondas, como por ejemplo las ondas pueden sufrir interferencia, difracción, ¿sí? Entonces, si una partícula u objeto se puede comportar como onda, va a poder sufrir, por ejemplo, un fenómeno de difracción o de interferencia. ¿Mm? Pero resulta que cuanto más grande sea el objeto, eso es más difícil de observar. Cuanto más pequeño, sí. En el caso del electrón, sí es posible. Por eso es que se habla de esta dualidad onda-partícula. Bueno, el principio de incertidumbre es otro concepto que también tenemos que verlo para poder hablar del modelo atómico actual. ¿Qué me dice el principio de incertidumbre? El principio de incertidumbre me habla de que no es posible conocer la posición exacta de una partícula, por ejemplo, o en este caso lo que nos interesa a nosotros es el electrón, y a la vez conocer, por ejemplo, la cantidad de movimiento exacta que tiene. O conozco uno o conozco el otro, pero no puedo conocer de manera definida los dos simultáneamente. Eso es lo que me dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y se lo expresa, digamos, o se usa, digamos, para verificar este principio de incertidumbre, la expresión que tenemos allí. En los libros pueden encontrar otras, pero por ahí cambiado este segundo miembro, pero siempre es un múltiplo, el que aparece acá. Entonces, acá tenemos que el producto de la incertidumbre en la cantidad de movimiento por la incertidumbre en la ubicación o la posición es mayor o igual que la constante de Planck sobre 4pi. ¿Mm? Esta es la expresión que nosotros vamos a usar como para ponernos de acuerdo, porque en los libros podemos encontrar otra parecida, esto es un múltiplo, les decía, para aplicar el principio de incertidumbre o hacer cálculos con el principio de incertidumbre. En todo esto se basa
el modelo atómico actual. ¿Por qué? Porque en el modelo atómico actual, eh, el modelo atómico actual se basa en todo lo que hemos visto hasta ahora de la mecánica cuántica, o sea, asumimos que la energía está cuantizada, que mm, si tenemos en cuenta el principio de incertidumbre, que no es posible conocer con exactitud la posición del electrón, entonces no podemos hablar nosotros de que el electrón se mueva a través de órbitas alrededor del núcleo, sino se habla de probabilidad de encontrar al electrón en una determinada región alrededor del núcleo. Entonces ya no hablamos de órbitas, sino que hablamos de orbitales. Orbitales que son regiones del espacio donde nosotros tenemos una alta probabilidad de encontrar al electrón. ¿Mm? Después, por lo demás, el modelo de átomos se parece al de Bohr, pero no, digamos, en ese concepto de órbita, ya no existe más. Hablamos de orbitales atómicos, que ya son espacios tridimensionales donde hay probabilidad de encontrar el electrón. Y este es un modelo probabilístico. Es un modelo probabilístico, ¿por qué? Porque se resuelve o se encuentra, digamos, a partir de la resolución de una ecuación de Schrödinger. eh, Acá, por ejemplo, esta es una forma simplificada de la ecuación de Schrödinger. Es mucho más complejo que esto, pero más o menos para que tengan una idea de qué términos aparecen energía potencial, energía total, y este phi que tenemos ahí, que es función de onda, se llama función de onda. Entonces, la ecuación de Schrödinger es de resolución complicada. Se la logró resolver para el átomo de hidrógeno, para átomos que tienen un solo electrón, para átomos más complejos, se resuelven de manera estimada, ¿m? Y siempre con cálculos probabilísticos. Cuando se la resuelve, lo que se hace es encontrar esta función de onda, phi, y para resolverla es necesario eh, definir algunos valores, y esos valores no son otra cosa que los números cuánticos. Hasta ahora nosotros conocemos el número cuántico principal n, cuando hablamos del modelo de Bohr, cuando hablamos de Sommerfeld, hablamos del número cuántico L, el secundario, y hay un tercer número cuántico m, que es el número cuántico magnético, que también es otro número cuántico que hay que tenerlo definido para resolver esta ecuación de Schrödinger y encontrar la función de onda, que físicamente no tiene, digamos, un significado importante o es difícil de interpretar, pero cuando se calcula, digamos, de manera probabilística el cuadrado de la función de onda, allí sí determinamos la zona donde existe mayor probabilidad de encontrar el electrón. Entonces, fijando los valores de los números cuánticos, es que se resuelven esta ecuación para encontrar las funciones de onda, que no hacen otra cosa que darme una idea de este, dónde hay probabilidad de encontrar el electrón. ¿Mm? Bueno, allí simplemente les está, después ustedes lo leen, simplemente le está diciendo todo esto que yo se lo estoy diciendo verbalmente, que la solución de la ecuación de Schrödinger simplemente me va a proporcionar eso, ¿sí? El conocer las regiones del espacio donde existe probabilidad de encontrar electrón. Esas regiones tienen diferentes formas, por ejemplo, acá estamos viendo algunas, eh, depende de qué tipo de orbital sea. Si son orbitales de tipo S, son esféricos y depende del nivel donde se encuentre el orbital, va a diferir en tamaño. Por eso acá tenemos, por ejemplo, el orbital 1S, si está en el nivel 1, es esférico, pero pequeño. En el 2S también es esférico, pero un poco más grande porque está en el nivel 2. En el nivel 3, más grande todavía, pero sigue siendo esférico. O sea, dependiendo del nivel donde se encuentra, va a diferir en tamaño nada más. Los orbitales P tienen esta forma como una forma de dos lóbulos, como si fueran dos globos atados entre sí, porque esto es tridimensional, o sea que no es en el plano. Tienen que imaginárselo como dos globos así, atados en el medio. Y
van a existir orbitales P, X, PY, PZ en función de si están orientados según el eje X, eje Y o eje Z. Los orbitales D, que tienen forma como de trébol de 4 hojas, pero son, recuerden, son como lóbulos, no son algo plano. Y hay diferentes orbitales D en función de la forma. Fíjense en que están el DXY, si los lóbulos se encuentran entre los ejes XY, pero en el plano XY, sí, están entre los ejes, no están sobre los ejes. El orbital XZ, si los lóbulos se encuentran entre los ejes XZ, acá está el eje X, el eje Z, no están sobre los ejes, sino entre, ¿ven? Entre los ejes. El orbital DXY también se está, los lóbulos entre los ejes XY, ¿sí? Entre los ejes XY están los lóbulos. Después está el orbital dx cuadrado menos y cuadrado, donde los lóbulos están sobre los ejes XY, exactamente sobre los ejes X. El orbital dz cuadrado, donde los lóbulos están sobre el eje Z y tienen como una especie de anillo en el centro. Y bueno, los orbitales F, que son 7 y ya de formas más complejas. De estos sí nunca les pedimos que se memoricen los nombres. De estos son 5. Bueno, y todo esto gracias a definir estos números cuánticos. Estos números cuánticos, que son 4 en realidad, porque hemos visto que con el primero nosotros nos vamos a dar idea del tamaño del orbital. Con el número cuántico secundario nos vamos a dar idea de la forma, porque ya han visto que podían ser esféricos, con forma de 8, con fórmula de trébol de 4 hojas. Bueno, nos damos una idea de, según cuánto valga L, de la forma. Tenemos el número cuántico magnético, el tercero, que nos da idea de la orientación del orbital. Por ejemplo, acá yo tengo el orbital P sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Estos 3 orbitales tienen el mismo número cuántico principal y el secundario, pero tienen diferente número cuántico magnético, porque tienen diferente orientación. Entre estos 3, entonces, me definen el orbital. Por eso esta línea me subraya estos 3. Necesito los 3 valores para tener el orbital con la orientación exacta que tiene y todo. Con N solo tengo el tamaño y el nivel. Con L tengo el subnivel y idea de la energía del orbital. Si yo quiero describir el electrón exactamente dónde está, me está faltando un número cuántico, y es el cuarto que me falta, que es el número cuántico spin. Este m sub s es el número cuántico spin, que tiene que ver con la rotación del electrón sobre su propio eje. O sea, el electrón, aparte de girar alrededor del núcleo, gira sobre su propio eje. ¿Eso qué quiere decir? Acá tengo el núcleo, acá tengo la órbita, supongamos, donde está moviéndose el electrón. El electrón, aparte de estar girando así, está girando también sobre su propio eje. A esto me refiero, gira en este sentido o en este otro. Entonces, según si gira en este sentido o en el otro, es que le corresponde uno u otro valor de este número cuántico que se llama spin. Bueno, acá está el nombre, spin. ¿Sí? Y acá tenemos los valores posibles que pueden tomar estos números cuánticos. ¿Sí? Bueno, les voy a, teniendo en cuenta estos valores posibles, lo último que vemos en lo que nos queda. Esto sí quiero que me presten bien atención, y esto sí quiero que lo escriban porque esto no está acá. Vamos a ver cómo toman valores estos números cuánticos. Acá vamos a poner N, L, M, el número cuántico magnético, y el spin que ahí está apareciendo como ms, o también lo podemos llamar S nada más, ¿sí? Bueno, este N, hemos visto que nos indicaba el nivel de energía. Ese puede tomar valores como nivel 1, nivel 2 y así, etcétera, números enteros. L me daba una idea de la forma del orbital y a la vez me daba
chicos, si pueden apagar el micrófono, me da idea del subnivel de energía. L me da el subnivel. Y puede tomar valores desde 0 hasta n-1. Chicos, ¿alguien tiene prendido el micrófono y está haciendo mucho ruido? El número cuántico magnético puede tomar valores desde menos L, pasando por 0, ¿sí? Hasta más L. Y este me va a dar una idea de la orientación del orbital. Y el número cuántico spin puede tomar valores menos un medio y más un medio. Dos valores nada más, ¿por qué? Porque el electrón puede girar en un sentido o en el otro. A un sentido se le asigna el valor menos un medio y a otro el más un medio. Entonces comencemos. Supongamos que yo estoy en el nivel n igual a 1, o sea, acá está el núcleo y estoy acá, ahí en el nivel n igual a 1. Quiero saber cuántos electrones pueden estar en ese nivel n igual a 1. Entonces comienzo, voy a escribir con verde. Comienzo n igual a 1. L, ¿qué valores puede tener? Desde 0 hasta n menos 1. Como el nivel vale 1, 1 menos 1, 0. Entonces solamente puede tener el valor 0. Como m puede tomar valores entre menos L y más L pasando por 0, y L vale 0, quiere decir que m solamente toma el valor 0, porque L vale 0. Ahora, si L vale 0, depende de los valores que tenga L. Acá lo voy a anotar. Uy, borro esto. L, si vale 0, corresponde al subnivel S. Si L vale 1, corresponde al subnivel P. Si L vale 2, corresponde al subnivel D. Si L vale 3, corresponde al subnivel que se llama F. Entonces acá como L dio 0, quiere decir que está en el subnivel S. Como M me dio 0, M toma un solo valor, el número cuántico magnético, quiere decir que hay una sola orientación del orbital. Por lo tanto, hay un solo orbital que se va a llamar igual que el subnivel. Entonces hay un orbital S. Uno solo. ¿Por qué? Porque tengo un solo valor de M. Cada orbital se puede llenar solamente con 2 electrones. ¿Por qué? Porque tengo estos dos posibles sentidos de giro. Si entra un tercer electrón, ese no puede existir porque tendría el mismo número cuántico spin. No puede pasar eso. Entonces, este tendría, para cada orbital solamente tengo esta posibilidad, que tome el valor menos un medio y más un medio. No hay otra posibilidad. Bueno, ese es el único valor en el nivel n igual a 1. Entonces ahora yo voy a trazar una línea. Ya hice todo lo que podía hacer en n igual a 1. Veamos ahora n igual a 2. Si n vale 2, ¿qué valores puede tomar L? Desde 0 hasta n menos 1. Entonces puede tomar el valor 0 hasta n menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. Quiere decir entonces que puedo tomar el valor 0 y el valor 1. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si L vale 0, tengo el subnivel S. Si L vale 1, tengo el subnivel P. Entonces, en n igual a 2 tengo dos subniveles. En el nivel 2 tengo el subnivel S y el subnivel P. Paso a determinar M. Si L igual a 0, M solamente va a poder tomar el valor 0 porque va a ser desde menos L a más L y L vale 0, entonces solamente tomará el valor 0. ¿Sí? Estaba haciendo con verde. Entonces, 0 es el único valor que puede tomar M para L igual a 0. Quiere decir entonces que hay una sola orientación posible para el orbital que se va a llamar igual que el subnivel, o sea, S. Y no hay otra orientación posible y por lo tanto es el único orbital que puede existir. Cada orbital no se puede llenar más que con 2 electrones porque solamente hay 2 orientaciones posibles de giro de ese electrón y ya vamos a ver que hay
una reglita también que tiene que ver con esto, que se llenan solo con 2 electrones los orbitales, que la vamos a ver después. Entonces, puede tener un electrón que gire en un sentido y el electrón que gire en el otro, porque físicamente, si no, estos no podrían estar juntos si giran en el mismo sentido. Bueno, vamos al subnivel P. ¿Cuánto me daría M? Bueno, acá L está valiendo 1. Entonces, quiere decir que M puede valer -1, después seguiría 0 y puede valer +1. Entonces, en este caso, yo puedo tener estos 3 valores de M, respetando esto. Ahora, ¿cuántos valores tomó M? Si el subnivel es P, tomó 1, 2, 3. Quiere decir que puedo tener 3 orbitales que se van a llamar igual que el subnivel. Puedo tener un orbital P que corresponda a este valor de M, otro orbital P que corresponda a este otro valor y otro orbital P que corresponda a este otro valor. Entonces, quiere decir que hay 3 orientaciones posibles y eso es porque P puede ser PX, puede ser PI y puede ser PZ. Cada uno es un orbital diferente. Entonces, cada uno se puede llenar con estos 2 electrones que tienen esas 2 orientaciones de giro. ¿Mm? Entonces, ahora yo pregunto, ¿cuántos electrones? Y ahí terminé ya, con el nivel 2. Terminé con el nivel 2. ¿Cuántos subniveles tengo en el nivel 2? Esto me da ¿cuántos subniveles? Recuerden que esto me da, lo voy a 2. poner con... Bien, esto me da el nivel. Esto me da el subnivel. Este me va a dar la cantidad de orbitales. A ver, ¿cuántos subniveles tengo en el nivel 2? 2. ¿Qué subnivel? Bien, 2. ¿Cómo se llaman? SP. S y P. S y P. ¿Cuántos orbitales tengo en el nivel 2? 8. Orbitales. 4. 4. Tengo un S y 3 P en el nivel 2. Tengo este. Esos son orbitales que están en el nivel 2. ¿Lo ven? Son los orbitales que hay en el nivel 2. ¿Se entiende? ¿Cuántos electrones tengo en el nivel 2? 8. ¿Dónde los cuento acá? Porque acá tengo un electrón que gira en un sentido, un electrón que gira en el otro. Y acá lo mismo, en un sentido, en el otro, en un sentido, en el otro, en un sentido, en el otro. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. ¿Está? Si yo cuento esto, los números spin, tengo la cantidad de electrones. Entonces, acá tengo 8 electrones en el nivel 2. ¿Está? En el nivel 1, ¿cuántos electrones tengo? 2. 2. 2 electrones. ¿Mm? ¿Cuántos orbitales? 2. ¿Cuántos orbitales? 1. 1. ¿Cuántos subniveles? 1. 1. 1. Ahora, si yo les digo, desde el núcleo hasta el nivel 2, ¿cuántos orbitales tengo? 5. 5. 5. Estos 4, más este que está acá. ¿Sí? Bueno, a ver, hagamos rápidamente para n igual a 3. Si se ha entendido esto, tiene que salir rápido. ¿Mm? A ver, vamos a hacer así, para que se borre rápido. Vamos a hacer n igual a 3. ¿Mm? Entonces tengo, supongamos, n igual a 3. Uy, hice el punto muy grande. Acá, ahí, n igual a 3. ¿Qué valores puede tomar L? 0, 1 y 2.
Claro, desde 0 hasta 3 menos 1. O sea, 0, 1 y 2. Si vale 0, ¿qué valor podría tomar m? 1, 0. 0 nomás. 0 nada más, ¿sí? Porque va desde 0 a 0, porque es de menos 0 a más 0, 0. Si era 0, ¿cuál era el Es subnivel? S. ¿Cuántos orbitales S puede haber según m? 1. Uno solo, porque tengo un solo valor de m, entonces puede haber un solo orbital S. Como hay un solo orbital S, se llena con 2 electrones. 2. Uno que va a tener spin menos un medio y el otro más un medio. Ahora, si L vale 1, ¿cómo se llama el subnivel? P. P. ¿Qué valores puede tomar M? Menos 1. Menos 1, 0 y 1. Y más 1. Esos son, M puede tomar 3 valores. Entonces, ¿cuántos orbitales P puede haber? 3. 3, porque M me dice cuántos orbitales puede haber, depende de la cantidad de valores que tome. Como toma 3 valores, entonces puede haber 3 orbitales que se llaman igual que el subnivel, o sea, P. Por eso tenemos el PX, el PI y el PZ. ¿Sí? Cada uno se llena Con 2 electrones. Y ahora, en el nivel 3, resulta que tenemos un subnivel 2, que corresponde a qué letra? La D. 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 Subnivel D. ¿Cuántos valores puede tomar M? 5. Sí. ¿Cuáles serían? Porque acá Men- L vale Menos 2, 2. menos 2, Menos 1. menos 1, 0. 0, 1 y más 2. 1 y menos 2. más 2. Todo esto. ¿Y todo esto qué tipo de cuántos orbitales D hay entonces? 5. 5. Ven que los números cuánticos me están diciendo ya cuántos orbitales D hay. Y yo ya le había mostrado las distintas formas que tenían, que eran 5. Y entonces ahí están el DXY, el DXZ, el DYZ, el DZ cuadrado, el DX cuadrado menos Y cuadrado. Son cada uno de ellos. ¿Sí? Y cada uno de ellos se llena con ¿cuántos electrones? 2. Con 2. Cada uno con 2. Entonces, ahora les pregunto, en el nivel 3, ¿cuántos subniveles hay? Subniveles, en el nivel 3. 3, ¿cómo se 3, llaman? profe. S, P y D. S, P y D. ¿Cuántos orbitales hay en el nivel 3? 9. 9. 9. 9 orbitales. Son todos estos que están acá. El S, PX, PI, PZ y los 5 orbitales D. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 3? 18. 18. 2 por 9, porque cada orbital se llena con 2 electrones, entonces hay 18 electrones acá en el nivel 3. Hay 18 electrones en el nivel 3. Bueno, esto es justamente lo que tienen sintetizado en cierta forma, que es lo que me da cada uno de estos números cuánticos. Me da N el nivel energético, L me da el subnivel y el tipo de orbital, porque recuerden que el orbital se llama igual que el subnivel. Y el número magnético me da la orientación, o sea que me permite me permite decir cuántos tipos de orbitales hay según el subnivel que tengo. Y el número cuántico spin tiene que ver con digamos, el giro del sentido del electrón de giro. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá. Bueno, esto ya es simplemente una explicación. Estos orbitales ya los vimos. Bueno, acá están los 5 orbitales de... Si nosotros seguiríamos haciendo los cálculos para n igual a 4, ya nos van a aparecer los orbitales F y ustedes van a poder deducir que son 7, haciendo el trabajito que hicimos con los números cuánticos. Bueno, esto ya ustedes los pueden ir mirando solos, simplemente ver, esto es un diagrama de niveles de energía, donde están apareciendo entonces desde abajo hacia arriba, aumenta la energía, porque n igual a 1 es lo más próximo al núcleo, y a medida que me alejo del núcleo, aumenta la energía del nivel de energía. N, que es el número cuántico principal, me va aumentando entonces desde el núcleo hacia afuera, porque aumenta el nivel de energía. Los subniveles
les decía que eran como si nosotros a ese subnivel lo pudiéramos ver así como a un ultramicroscopio, podríamos diferenciar que dentro de ese subnivel hay subniveles. Me están apareciendo allí ya los subniveles S, P, D, F, y dibujados según el nivel de energía que tienen cada uno de ellos. Y los orbitales, bueno, que se llaman igual que los subniveles, que nosotros ya vimos, que para n igual a 1 solo teníamos el orbital 1s, para n igual a 2 teníamos un solo orbital s, por eso acá hay una sola rayita, pero de los 2p hay 3, por eso acá hay 3 rayitas. Para n igual a 3, nosotros del orbital 3s tenemos uno solo, pero del 3p tenemos 3, del 3d son 5. O sea, estas rayitas que están apareciendo acá serían la cantidad de orbitales de cada uno de estos tipos que van apareciendo acá. ¿Mm? Bueno, eso es lo único que tienen allí. Esto que tienen acá, esto es por ejemplo un diagrama de energía para el caso de un átomo que tenga un solo electrón, como caso del hidrógeno. No importa el nivel donde esté, cada uno de los... Disculpe, Sí, sí. profe, disculpe, ¿esta es la materia de estructura de datos? No, nosotros ya terminamos, perdón, está entrando ya corto, entonces hay otra clase ahora. Ah, disculpe, porque están así las aulas y Ah, bien, sí, no, ya corto, no hay problema, corto, entonces, chicos, cortamos pensé ahora. que había entrado tarde. No entraron todavía, entonces. Bueno, yo No. corto y así comienza tu clase, ¿sí? Bien, bueno, chicos, dejamos acá, prácticamente hemos visto todo, nos falta terminar de resolver, eso lo hacemos la próxima clase. Dejo de compartir. Profe, disculpe, ¿no va a tomar asistencia entonces? No, ya tiene que entrar otra clase. ¿Sí? Bueno, profe, Bueno, hasta profe, luego. hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. chicos. Chao, Luego, chao. profe.